quiero tratar el caso de dos ejemplos simples que he seleccionado para trabajar con el tema de propagación de incertidumbre, que es un tema relevante en el trabajo de laboratorio. Y los ejemplos que he elegido aquí, los he elegido primero porque son de aplicación muy común en el laboratorio y por tanto espero que te sirvan de referencia. El primer caso que quiero tratar es el péndulo simple. El péndulo simple es un dispositivo muy común que utilizamos en el laboratorio de física, sobre todo para calcular la gravedad de la Tierra. Como sabes, es esencialmente un hilo con una masa puntual en su extremo, un hilo de longitud L. Y normalmente se nos pide calcular la gravedad a partir de las mediciones que hacemos con el péndulo, midiendo la longitud del péndulo y su periodo de oscilación. Entonces, sabemos que el periodo de un péndulo está dado como 2pi por la raíz cuadrada de L entre G, de esa forma. Si se nos pide medir la gravedad, entonces tenemos que despejarla de ahí. Haciendo el despeje, queda que la gravedad es igual a 4pi cuadrado L sobre el período al cuadrado, de esa forma. Cuando trabajamos con un péndulo simple, medimos su longitud L con una cierta incertidumbre, delta L, y medimos el período, o sea, el tiempo de oscilación, con una cierta incertidumbre, delta T. Y nuestra tarea entonces, a partir de estas mediciones, determinar el valor de G con una cierta incertidumbre. Y eso es lo que llamamos propagación de incertidumbre. Este es un problema muy común que vemos en el laboratorio de física, de medir la gravedad. Voy aquí a hacer la propagación de incertidumbre. De esa manera ya tendrás una expresión de cómo propagamos la incertidumbre en este problema en particular. En este caso vemos que la gravedad depende de la longitud y del periodo, o sea, es una función de dos variables. ¿Cómo calculamos entonces la incertidumbre en la gravedad? La vamos a calcular como la derivada parcial de la gravedad respecto de la longitud, eso en valor absoluto, por la incertidumbre en la longitud, más la derivada parcial de la gravedad respecto del periodo, eso en valor absoluto por la incertidumbre en el periodo. Y he elegido este problema por dos razones. La primera que ya te mencioné, el péndulo simple es de uso muy común en el laboratorio de física. Y segundo, el hecho de que aquí haya dos variables que se están dividiendo. Cuando yo hago las derivadas parciales, una de las derivadas va a salir negativo. Y siempre es importante recordar qué vamos a hacer en el cálculo de la incertidumbre con esas variables, esas derivadas negativas. Por eso es que lo ponemos aquí en valor absoluto. Quise elegir el problema porque siempre hay que recordarlo y tenerlo en la mente. Entonces simplemente resta aquí derivar la gravedad respecto de la longitud y respecto del periodo. La derivada parcial de la gravedad respecto de la longitud, en este caso, lo que vamos a tener es que el periodo ahora funciona como una constante, entonces simplemente 4pi cuadrado sobre t cuadrado. Esa es la derivada. Y por otro lado, la derivada parcial de la gravedad respecto del periodo, ahora la longitud es la que es constante, es 4pi cuadrado L. Y la derivada de 1 entre t cuadrado es menos 2 sobre t al cubo. Entonces queda menos 2 sobre t al cubo, de esa manera. Por tanto, esta derivada es simplemente menos 8pi cuadrado, perdón, aquí va un cuadrado, pi cuadrado L sobre t al cubo. De esa forma que está ahí. Entonces, la incertidumbre en la gravedad la vamos a calcular como la derivada parcial de g respecto a L en valor absoluto. En este caso no hay problema, es una derivada positiva, se queda a sí mismo. Entonces 4pi cuadrado sobre t cuadrado por la incertidumbre en la longitud más la derivada parcial de la gravedad respecto del periodo. Esa derivada es negativa. Por eso es la importancia del valor absoluto. La vamos a tomar como positiva. Entonces más 8pi cuadrado L sobre t al cubo por la incertidumbre en el periodo. Y esa es la forma
como debemos propagar la incertidumbre cuando calculamos la gravedad utilizando un péndulo simple. Entonces el valor de la gravedad lo calculamos de esta manera y su incertidumbre lo vamos a calcular con esa expresión que está ahí. Entonces ya tienes una expresión que podrás usar en tu laboratorio cuando tengas que hacer la medición de la gravedad de la Tierra, que es un experimento muy común que te vas a encontrar con él. Bien, permíteme ahora tratar un segundo ejemplo, también muy simple, que se puede presentar también con cierta frecuencia en el trabajo de laboratorio. Se nos pide algunas veces calcular un área, por ejemplo, un área de un rectángulo, cuando hemos medido la base y la altura de ese rectángulo. Entonces quiero hacer la propagación de incertidumbre en ese caso, porque es una expresión matemática simple pero diferente. Entonces tenemos aquí un rectángulo que tiene una cierta base, que le voy a llamar B, una altura que le voy a llamar H. Esa base la he medido con una cierta incertidumbre y esa altura la he medido con una cierta incertidumbre. Entonces yo debo hacer el cálculo del área también con una cierta incertidumbre, es decir, propagar la incertidumbre en el área. En este caso, bueno, sabemos que el área de un rectángulo la calculamos como base por altura. Tengo la base, tengo la altura, calculo el área. Mi trabajo es cómo calcular la incertidumbre en el área. Pues la incertidumbre en el área la voy a calcular, la base depende, el área depende de dos variables, entonces la voy a calcular como la parcial del área respecto de la base por la incertidumbre en la base, más la parcial del área respecto de la altura por la incertidumbre en la altura. Y mi trabajo ahora es calcular justamente esas derivadas parciales que están ahí. ¿Quién es la derivada parcial del área respecto de la base? Pues de esta fórmula que está aquí, la h es constante y la derivada de la base respecto de la base es 1. Queda simplemente h. ¿Y quién es la derivada parcial del área respecto de h? Ahora b es constante y la derivada de h respecto de h es 1. La derivada es b. Por tanto, la incertidumbre en el área va a ser esta derivada parcial que me da h por la incertidumbre en la base, más esta derivada parcial que me da b por la incertidumbre en h. Y de esa forma debemos entonces propagar nuestro error en el cálculo del área cuando vamos a tener un rectángulo en el cual he medido la base y la altura con una cierta incertidumbre. Te he mostrado pues dos ejemplos simples, pero que muestran dos casos diferentes, en uno variable que se están dividiendo, donde una derivada sale negativa, en otro variable que se están multiplicando, y espero pues que te sean de referencia en tu trabajo. Si te ha gustado lo que he mostrado aquí, dale like al video, suscríbete al canal, te hago esa invitación, y ya sabes, puedes enviarme un comentario, escribirme a mí.